Y el título de nuestra meditación en esta mañana: no juzguéis. No juzguéis. Y a lo mejor si fuese fácil colocarlo en el DVD, yo hubiese puesto este título. Es bien largo, es el Mateo 7. Pudiéramos ponerle perfectamente este título: el fariseo que todos llevamos por dentro. El fariseo que todos llevamos por dentro. Bien, dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 7, desde el 1 hasta el 6. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Verso 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta poderosa mañana, porque tú estás en medio de nosotros. Declaramos que la sangre de Jesucristo está en nuestros corazones y en esta congregación, y en las vidas y en los hogares de aquellos que honran tu nombre, Señor, y nos ven en esta hora a través de la página, Señor, web. Te damos gracias por tu bondad. Oh, gracias, Espíritu Santo. Te damos la bienvenida. Eres bienvenido en medio de nosotros. Ministra conforme a tu voluntad y conforme al propósito eterno de nuestro Dios. Nosotros disponemos nuestros corazones. Pedimos sabiduría, revelación en el conocimiento tuyo. Alumbra en esta hora los ojos de nuestro entendimiento. Rogamos que toda tiniebla ahora se deshaga en el nombre poderoso de Jesús. Y al hacerlo, Señor, declaramos que el reino de los cielos se establece en este sitio. Y mientras que se establece tu reino, declaramos los oídos de los sordos abiertos en el nombre de Jesús. Es suelta la lengua del tartamudo, se abren los ojos de los ciegos. Declaramos libertad a los cautivos, salvación a los perdidos. Declaramos gozo y alegría en lugar de tristeza y de congoja. Y decimos, Señor, que tú estás en medio de nosotros, y donde estás tú, Señor, hay libertad. Así que declaramos libertad. Declaramos todo espíritu de incredulidad y duda ahora deshecho en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor, en Jesús. Amén y amén. El fariseo que todos llevamos por dentro. Un título quizás odioso para algunos. Hemos estado revisando los principios del reino a través de todos estos días pasados. Hemos hablado sobre la ira, sobre el amor a los enemigos, sobre la oración, las limosnas, las riquezas, el afán y la ansiedad. Y hoy nos toca hablar sobre el juzgar a los demás. Y es que una de las cosas que debemos entender es que el evangelio del reino se vive a través de principios, vamos a decir principios. Y me encanta porque el Señor Jesús señaló justamente algunas de las cosas por las cuales nosotros pasamos de alto, ¿vio? Es fácil enojarse con cualquier persona y no ver maldad en ello, y Jesús
dijo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es reo de muerte. Imagínense, el Señor nos llevó un paso más allá. Y aquí el Señor continúa esta serie de disertaciones sobre un tema que para nosotros es bien natural. Hay una tendencia natural de todos nosotros de juzgar a priori a todo cuanto nosotros vemos. Pareciera que hubiese una necesidad psicológica en algunos de ver los defectos, y no solamente ver los defectos, sino divulgarlos. Esta cosa de verlos pudiera de repente, si queda allí de verlos, sería quizás no tan maligno, pero el tema es que en cuanto nosotros vemos los defectos de las demás personas y los juzgamos, hay una tendencia natural de juzgarlos y de divulgarlos. Quisiera compartir con ustedes una pequeña anécdota. Se dice que en el andén de una estación de tren, es decir, donde llegan los trenes, en una tarde, una mujer estaba allí y le avisaron que se había de retrasar su partida 1 hora. Esta elegante señora, fastidiada un poco, compró una revista, un paquete de galletas y una botella de agua para pasar el tiempo. Buscó en el andén un banco donde se pudiera sentar y así prepararse para la espera. Mientras ella hojeaba la revista, un joven se sentó a su lado y allí comenzó él también a leer un diario. Pero imprevistamente la señora observó cómo aquel muchacho tomó el paquete de galletas y comenzó a comérselo. Imagínense. Y él despreocupado, chángata y chángata, comía. La mujer se molestó, bravísima, y con un gesto exagerado tomó el paquete y tomó una galleta y lo levantó y miró al joven así fijo a los ojos y comió, esperando a ver qué hacía este joven. El joven, como respuesta, tomó el paquete, otra galleta, mientras que sonreía, se comía otra en la cara de la mujer. Así que esta mujer, ya enojada, tomó otra nueva galleta y con ostensible fastidio, dice que volvió a comerse otro y mantenía la mirada a la mujer. Este joven, entre sonrisas y diálogo de mirada, tomó una galleta y se la volvió a comer. Así que entre mirada y sonrisas se acabó todo el paquete de galletas y quedaba uno sola. Y la mujer decía, este hombre no podrá ser tan descarado. Pero antes que la mujer hiciese nada, el joven tomó la galleta, sonriente, la alzó, la partió y le dio la mitad. Y él se comió la otra. Así que con calma se comió y con suavidad. Y la mujer dijo, gracias, pero no sabía qué hacer. Llegó el momento del anuncio de la partida. Y la mujer se levantó furiosa, se montó en el tren. Y allá el joven sonriente la miraba a través de la ventanilla. Y ella decía, qué insolente, qué maleducado, qué ser humano de nuestro mundo, decía, sin dejar de mirar con resentimiento a este joven. Sintió la boca reseca, imagínense, estaba muy molesta. La calentura le quemó hasta la boca. Y abrió el bolso y cuando metió la mano, estaba el paquete de galletas de ella.
A veces tomamos decisiones apresuradas, juzgamos las cosas según las apariencias. Y esta mujer se había enojado muchísimo por este joven que supuestamente se había comido sus galletas y resultó que se comió las del muchacho. Las de ella estaban en su bolso. ¿Por qué nosotros tenemos esta tendencia natural de juzgar a las personas? El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: no juzguéis para que no seáis juzgados. La palabra o el verbo usado aquí, juzgar, viene del griego krino, y el mismo está en tiempo presente, en activo y en imperativo. ¿Qué significa eso? Quiere decir que se está ejecutando una acción. Y si nosotros quisiésemos parafrasear, lo que Jesús estaba diciendo es: dejen de juzgar. Los discípulos, al igual que los fariseos y todos los que estaban allí, quizás estaban en constante juzgar de las cosas. Ahora mismo, algunos habrán dejado algunas situaciones en sus hogares y aquí estarán juzgándolas a lo mejor. Aún algunos estarán en este lugar juzgando quizás al que está a su lado, al que está detrás, al que no vino, al que lo invitó, al que está ausente y no lo está viendo. Hay un constante juzgar de nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón. Jesús le dijo a sus discípulos: dejen de juzgar. Pero ¿por qué nosotros tenemos esa tendencia natural de juzgar y de criticar o de murmurar? Por eso era que decía que hay un fariseo dentro de nosotros que todos llevamos. De esto Jesús hablaba en Lucas 18:9. Y ahí decía: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. La tendencia natural de juzgar obedece a una razón, y es que a los ojos de aquel que juzga, la otra persona parece menos justa que uno. Y no solamente eso, sino que nos gusta ver que otros se equivocan para minimizar nuestros errores y nuestros pecados o nuestras propias faltas. Cuando aumentamos las faltas de la persona, de nuestro prójimo, vemos realmente pequeña nuestras propias faltas. El fariseo y el publicano habían salido al templo a orar. Y el fariseo estaba de pie, pero el publicano estaba hincado de rodillas en tierra, no podía ni alzar los ojos. Y el fariseo oraba no a Dios, sino consigo mismo, justificándose, y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como todos los hombres, ¿sabe? Voy a la iglesia, diezmo. Verso 11: no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando de lejos, no queriendo ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Juzgamos y criticamos porque sencillamente hay un fariseo dentro de nosotros mismos. El que barre dentro de una organización quizás se siente mejor por aquel que cuida el carro del lado afuera. A lo mejor el oficinista se siente mejor que aquel que barre dentro de la oficina, pero
el supervisor se siente mejor porque entonces puede gobernar o puede mandar al oficinista, y hay una serie de cadenas en las que nosotros juzgamos la condición de la otra persona sencillamente porque eso nos hace sentir bien. Pero ¿en qué consiste juzgar a los demás? La palabra usada en este pasaje, que es juzgar, crino, significa distinguir, decidir, hacer una diferencia, decretar, separar, preferir, tener un punto de vista, tener una opinión, tomar una decisión. Pero más específicamente, juzgar significa condenar, criticar, murmurar. Fíjese eso. ¿Por qué nosotros juzgamos a los demás? ¿O juzgamos las cosas? Ciertamente juzgamos algunas veces para bien, pero otras veces lo hacemos para mal. Cuando ni siquiera hemos conocido a una persona y comenzamos a ver su atuendo, es decir, cómo están vestidos, cuando vemos su cara, su gesto, su forma de hablar, comenzamos a tener un juicio previo de esa persona. Dicen los psicólogos que pasarán escasamente algunos segundos para que cada persona tenga una idea de la otra que le está hablando. En el argot psicológico eso se llama prejuicio. Tenemos un juicio previo antes de conocer a esa persona. Y juzgamos según lo que ven nuestros ojos. Pero podemos juzgar para bien y podemos juzgar para mal. Dios no nos quita del todo la posibilidad que podamos juzgar, porque es necesario tener discernimiento cuando una doctrina o una herejía o alguna enseñanza atenta contra Dios o atenta contra nuestra propia vida. Así que no podemos creer todo tampoco. Tenemos que tener juicio para poder juzgar lo que es bueno y lo que es malo. Pero hay un juicio, hay una forma de juzgar que sin lugar a duda entorpece nuestro caminar con el Señor y no nos permite estar edificados sobre la roca. Jesús dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Juzgar significa literalmente tener una opinión o un punto de vista. Fíjese, juzgar significa literalmente tener un punto de vista. Y tener un punto de vista tiene su origen. Nosotros los que estamos aquí hemos sido criados en diferentes condiciones. Algunos fueron criados en abundancia, otros en escasez. Algunos les dieron mucho palo y a otros se las pasaron todas. Esos son los malcriados. Algunos vivieron en barrio y otros vivieron en un buen lugar. Algunos tuvieron mucha educación y otros poca educación. Algunos fueron criados por padres muy severos y otros por padres muy permisivos. De manera que tenemos nosotros una escala de valores y nosotros juzgamos las cosas según esa escala de valores. Y nos creamos una opinión acerca de las personas y acerca de las situaciones. ¿Dónde se origina nuestro juicio? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será
medido. La palabra usada aquí por medida es metrón. Y metrón es una palabra que ha sido castellanizada. Y es donde viene nuestra palabra en castellano metro. Y esta palabra metro significa porción o grado limitado. ¿Qué significa esto? Significa que cada persona mide según un metro, según una medida que cada uno de nosotros tiene dentro de sí, en la conciencia, en el corazón, por la cultura, por la forma en que ha sido criado. Ese metrón es una medida de volumen o de longitud que nos permite juzgar las cosas y a las personas. Y pudiéramos nosotros preguntarnos en esta mañana, ¿es nuestra medida la medida correcta para juzgar a las personas o para juzgar a nuestro prójimo? No juzguéis para que no seáis juzgados. Juzgar, habíamos dicho, que significa decidir, distinguir, condenar, diferenciar, juzgar, pensar, separar, preferir, tener un punto de vista, tomar una decisión legal. Así que cada vez que nosotros decidimos, tomamos esa decisión basado en esa medida. Y puesto que tenemos una medida limitada, nuestras decisiones no pueden ser de todo correctas. Hay una medida, y esa medida perfecta viene del Señor. Efesios capítulo 4, verso 13 dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué el Señor le dijo a sus discípulos y a aquellos que le oían, fariseos también, no juzguéis para que no seáis juzgados? Él dijo, tú tienes una medida y con esa medida tú estás midiendo a los demás. Tú sacas tu metrón, tú sacas tu medida, tus valores, y es una medida limitada. ¿Sabe? Porque los metros, si su medida es de 1 metro o de 7 metros, con esa medida va a medir a los demás. Pero al fin y al cabo es una medida limitada. La medida que Dios tiene para cada hombre es esta. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman y le temen. No hay medida. ¿Sabe por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay medida. ¿Sabe por qué? Porque lo que para nosotros es vil y menospreciable, para el Señor es maravilloso y es glorioso. Nosotros tomamos nuestro metrón y el Señor dice, medís. Porque no es juzgar, es criticar, es murmurar. Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio, y sabe que la palabra aquí juicio significa sentencia, decreto, crima, es la palabra en griego y significa decisión. Esta palabra crima ha sido traducida también en español y sabe qué significa crimen. Y cuando uno declara un crimen, declara también la culpabilidad de la persona. Un juez puede juzgar y puede sentenciar, y cuando sentencia dice cometió un crimen. Esa sentencia es un decreto. Esa sentencia es una decisión de que esa persona cometió un mal,
un pecado, una falta. Y nosotros lo que hacemos subconscientemente y conscientemente es que sacamos el metrón, medimos, juzgamos, dijo, está fallo, no es correcto. ¿Y sabe qué continuamos haciendo? Damos el veredicto, tomamos la decisión, como lo haría un juez, y decimos la sentencia, condenamos, juzgamos, decimos que en ese momento nosotros estamos tomando un veredicto. Pero lo más terrible de decir que somos jueces al juzgar es que en ese momento nosotros estamos haciendo un acto de juicio. Crima significa también autoridad. Imagínense eso, autoridad para juzgar. ¿Quién de nosotros, hombres mortales, tenemos semejante autoridad para juzgar? Crima también significa derecho para juzgar. Juzgar a otros. El origen de nuestro juicio es esa medida limitada. Con la medida con que midas os será medido, dijo el Señor. Y me encanta esto porque el Señor no solamente queda aquí diciendo que cada vez que nosotros juzgamos, seremos juzgados. Que cada vez que nosotros damos la sentencia, seremos juzgados según esa sentencia, sino que con esa misma medida que hemos usado para medir y sentenciar, esa misma medida será usada para nosotros. Y alguno dirá, ¿es posible que eso suceda? Estos son principios espirituales. Si el Señor lo dijo, ha de ser así. Hay tres cosas a considerar cuando juzgamos a otros. Marcos capítulo 4, verso 20. Le dijo el Señor también a aquellos que lo oían: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. En primer lugar, si juzgamos a otros, seremos juzgados. La primera cosa entonces que consideramos al juzgar a nosotros es que nos aseguraremos de esa manera el juicio de Dios para nosotros mismos. Cada vez que nosotros juzguemos a nuestro prójimo, en primer lugar nos vamos a garantizar que el juicio de Dios para nosotros ha de ser el mismo. La palabra medido aquí significa literalmente la retribución, la cantidad de algo que viene por devolución. ¿Sabe? Usted compra lo que sea y lo devuelve para que se lo puedan reembolsar, tiene que entregarlo completo. Ocurre lo mismo en la vida cristiana. Ocurre lo mismo en nuestro diario vivir. Con la misma severidad, con la misma énfasis, con la misma pasión con que hemos criticado, hemos murmurado, hemos juzgado, hemos perseguido, hemos desechado, con la misma severidad que hemos empleado para nuestros familiares, para nuestros hijos, para nuestros amigos, para nuestros hermanos. Con esa misma severidad, con esa misma crítica y murmuración, será usada en contra de nosotros. Hay un principio espiritual establecido en la palabra del Señor, y es esta: porque todo lo que el hombre sembrare, esa
también segará. Así que nos aseguramos también, al juzgar a los demás, que esa misma medida que nosotros empleamos para los demás será usada en nuestra contra. La tercera cosa que hay que considerar cuando juzgamos a otros es que para poder juzgar a otra persona debemos considerarnos primero a nosotros mismos. Es decir, para poder señalar algo en la vida de la otra persona, debemos examinarnos a nosotros mismos a ver si lo que está en nosotros es peor que lo de nuestro hermano. El Señor usó una metáfora llamada hipérbole, que significa exagerar algo para resaltar una verdad espiritual. Jesús le dijo a aquellos que le oían: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio hermano? Obviamente nadie está con una viga atravesada. Aquí hay dos cosas. La paja era una viruta de una madera, podría ser una paja seca, algo pequeño e insignificante. Pero la viga se colocaba en el medio de la casa, donde se sostenía todo el techo. Una viga era algo notorio, era algo evidente. Y el Señor le está diciendo aquí a aquellos que le escuchaban: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver? Fíjense que aquí hay dos cosas totalmente distintas. Jesús le está diciendo a sus discípulos: ¿por qué miras la paja? La palabra aquí mirar es ver a través de los ojos. Y es que los ojos son el instrumento que nosotros con mayor frecuencia usamos para juzgar a las otras personas. Dígale que está a su lado: no lo vuelvas a hacer. Samuel estaba eligiendo al que habría de ser el príncipe sobre Israel. Y vio a los fornidos, a los fuertes, a los altos. Y el Señor, que estaba viendo que Samuel estaba haciendo la elección entre los hijos de Isaí, tuvo que decirle a Samuel: basta ya. No mires a su parecer ni a los grandes de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. ¿Se da cuenta? Jehová mira el corazón. Juan 7:24 le dijo el Señor a sus discípulos: no, y aquellos que le escuchaban, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y muchas veces nosotros miramos las apariencias, como esa mujer que comía las galletas. Él pensaba que las galletas eran de ellas y eran del joven. Juzgad con justo juicio y no juzguéis según las apariencias, dijo el Señor en Juan 7:24. Pero nuestros ojos están puestos en nuestros miembros. Y se dicen que las terminaciones nerviosas conectadas al cerebro triplican aquellas que están conectadas con la lengua. Por eso es que Dios nos da una lengua y dos ojos. ¿Se da cuenta? Para que veamos bien antes de abrir la boca. Que escuchemos bien antes de abrir la boca. Pero somos muy dados a juzgar según lo que vemos. Pero fíjese, la palabra usada aquí para ver es blepo, que significa mirar con los ojos. Jesús le está diciendo aquí a sus discípulos
¿Por qué miras con tus ojos? ¿Por qué miras someramente, superficialmente? Yo no quiero esto. Es como si el Señor le dijera: pues si tú quieres mirar con tus ojos, y podemos mirar con nuestros ojos, y podemos juzgar con nuestros ojos, pero antes de hacerlo, el Señor le dio la respuesta. Dijo: tienes que ver que hay en tu ojo una viga. ¿Sabe lo que significa ver en este pasaje? Ver significa observar completamente. Del griego katanoeo, observar, comprender, entender, preocuparse. ¿Sabe? Antes de nosotros emitir un juicio, debemos pararnos y debemos ser más rigurosos. Nosotros podemos ver el defecto de una persona, pero el Señor nos está diciendo aquí que debemos pararnos y que debemos comprender, que debemos observar, que debemos de mirar atentamente lo que nos está impulsando. A lo mejor queremos justificarnos, a lo mejor queremos parecer justos o más espirituales, o ser los papaupas de la casa o del trabajo. Quizás hay una motivación errónea al considerar tomar una decisión para ver. El Señor nos está diciendo que debemos observarnos, debemos observar completamente. Es decir, pudiéramos nosotros ver que hay una persona que está pasando un momento de crisis y nosotros solamente estamos viendo que está desesperada o desesperado, y ahí nos colocamos nosotros el atuendo del juicio, ¿sabe? Y nos ponemos todo como lo haría un juez y un martillo, y comenzamos a martillar y a decir: sí, porque no has orado, porque no has entregado tus hijos al Señor, sí, porque no te has humillado, sí, porque no te has doblegado. Y es fácil hacerlo. Pero el Señor Jesús nos dijo: no juzgues. Primero obsérvate tú completamente. ¿Lo estás diciendo en amor? ¿Lo estás diciendo para restaurar? ¿Lo estás diciendo de manera delicada? ¿Sabe? Porque ninguno va a abrir el ojo para sacar una viruta. ¿Cuántos han ido al oftalmólogo? Oye, unos cuantos. Pero ¿sabe? No agarra el médico a aquel que viene con una molestia en el ojo y lo tira allí y le mete los dedos en el ojo y le saca así, o saca un taladro y se lo mete en el ojo. ¿Verdad que no lo hace? Hay algunos creyentes que hacen eso. El ojo es un lugar delicado, tan delicado que dice el Señor que quien toca a uno de sus hijos toca a la niña de sus ojos. Así que el Señor propone esta ilustración, esta hipérbole, esta metáfora, con un solo propósito: decir a cada creyente que podemos nosotros juzgar. Sí, lo podemos juzgar, pero tenemos que primero examinarnos a nosotros mismos, que debemos de mirar y comprender completamente si estamos en la fe, si nos está motivando el amor, pero sobre todo si vamos a quitarle una virusa o una pajita en el ojo de nuestro hermano, tenemos que hacerlo con delicadeza, tenemos que hacerlo con cuidado, tenemos que hacerlo con amor, porque es fácil juzgar, pero cuán difícil es hacerlo con amor. Qué difícil es tener misericordia. Jesús proveyó esta metáfora con el fin de que nosotros pudiéramos comprender que es fácil juzgar, pero qué difícil es podernos ver y comprender a nosotros mismos cuán equivocados a veces nosotros somos.
Jesús le dijo: ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí que la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, le dijo el Señor. Y habíamos dicho el otro día que la palabra hipócrita significa aquel que hace un papel, aquel que se pone como en un teatro a hacer un papel, ¿sabe? Un actor. Y a veces nos creemos muy espirituales, y a veces nos creemos el eje de nuestro hogar. Nos creemos certificados para señalarle a todos y a cada persona sus pecados, sus errores. Pero ¿quiénes somos nosotros para hacer semejante cosa? Si no hay un motivo puro, santo, amoroso en nuestro corazón, el Señor nos da la sentencia: hipócrita. ¿Sabe? Porque la medida nuestra no es la medida del Señor. La Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas. Pero solo un espíritu hipócrita, un espíritu religioso, está viendo a ver quién se equivoca en la iglesia o en su hogar para señalar sus faltas. ¿Sabe? El apóstol Pablo lo dijo así: pero las profecías se acabarán, y acabará la ciencia, y todo se acabará, y aún la fe. Pero hay algo que al final va a prevalecer sobre todo, que es el amor. El amor. Porque el amor cubre multitud de faltas y de pecados. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás. Entonces verás. Sabe que no es el mismo ver, de ver la viga, de ver la viga en el ojo de uno, o mirar la paja en el ojo de nuestro hermano. Son tres palabras distintas. La palabra aquí entonces, verás, significa mirar completamente. Recuperarás la visión. Imagínense eso. Hay quienes tienen años en el Evangelio y quieren que el Señor les hable, y quieren que el Señor los use, y quiere que el Señor se revele a su vida a través de visiones, de sueños, a través de la palabra. Y hace años que Dios no les habla, y hace años que Dios no se les revela, o sienten que hay algo que les impide seguir fluyendo con el Señor. El Señor les dijo: saca la viga primero de tu ojo, y entonces verás. Verás. Dices, tendrás blepo, que significa podrás ver con tus ojos, pero comenzarás a ver de una manera distinta. No vas a ver solamente los componentes externos, sino que te daré una visión capaz de tocar los corazones. Serás capaz entonces de ver claramente. Serás capaz de recuperar tu visión de manera completa. Verás, le dijo el Señor, verás bien. ¿Para qué? Para sacar la paja de tu hermano. Samuel, segunda de Samuel 12:1, nos refiere que un profeta llamado Natán vino a David y le propuso una parábola. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre, según de Samuel 12:1. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Versículo 5. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán:
Vive Jehová que tal hizo, es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. ¿Se da cuenta? ¿Cómo podemos estar tan ciegos de no ver nuestro propio pecado? Pero ¿cómo podemos ser tan fáciles de juzgar, de condenar y decir: el tal que muera, el tal que sea sacado, el tal que no esté más delante de mi vista? Natán le dijo: tú eres aquel hombre. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a que Dios pueda venir a nuestra vida y sacar de nosotros aquello que no le agrada? Jesús usa la figura de los ojos para ayudar a otros a superar sus propias limitaciones, ser librados de errores en la fe y despertar en otros el conocimiento del bien y el mal. Porque no debemos juzgar. Santiago 4, verso 11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros juzgamos, nos ponemos literalmente en el trono del juicio. Es como si nos pusiésemos la toga y comenzáramos desde ese lugar. Le dijéramos a Dios: tú eres juez, pero ahora yo quiero constituirme juez, así que échate para allá y yo me siento. Cuando murmuramos de nuestro hermano, cuando criticamos a nuestro hermano, cuando emitimos una sentencia, un decreto contra nuestros hermanos, dice Santiago 4:11, que no eres hacedor de la ley, sino que juez. Y uno solo es el dador de la ley, el que puede salvar y que puede perder, y ese es nuestro Dios, y ese es nuestro Salvador. ¿Quién eres? Dice, para que juzgues a otro. ¿Por qué no debemos juzgar? Romanos 14, 10, 13 dice: pero ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Verso 12 de Romanos 14: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No podemos juzgar porque hemos de ser juzgados. No podemos juzgar porque solo conocemos en parte. Primera de Corintios 4:5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y cada uno recibirá su alabanza de Dios. No debemos juzgar porque no somos imparciales, somos bien parciales a la hora de nosotros tomar una decisión para ver lo que es justo o no. En cierta ocasión fue publicada una caricatura que presentaba a un sujeto con un traje lleno de remiendos. Cada remiendo representaba un defecto de alguien. Y este hombre decía: este remiendo en la pierna representa a fulano que es chismoso. Este en el brazo es mengano que es pícaro. Este otro es de sutano que es un ladrón. Alguien se le acercó y le dijo: ¿y ese remiendo tan grande que tienes en la espalda, a quién representa? Ese me representa a mí, contestó, pero como lo tengo en la espalda, no me lo veo. ¿Se da cuenta?
Los remiendos nuestros siempre los ponemos atrás. Y el Señor nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Hay un solo juez. Todos hemos de ser juzgados. Solo conocemos en parte y somos bien y no somos imparciales en nuestro juicio. Así que no juzguemos para que no seamos juzgados, porque con la sentencia o juicio con que juzgamos, seremos juzgados, y con la medida con que medimos, os será medido. Vamos a estar de pie. El Señor nos pide en esta mañana que nos despojemos de nuestra mirada natural y que consideremos atentamente y que consideremos completamente, con detenimiento, comprendiendo y entendiendo que hay faltas en nuestra vida y que esas faltas nos van a impedir, como una viga atravesada en nuestros ojos, nos impedirán poder sanar el ojo de nuestro hermano. El Señor nos dice, si lo hacemos de esta manera, nos llama hipócritas. No debemos hacer ningún papel, debemos examinarnos a nosotros e ir a la cruz y decirle: Señor, ha habido esta viga en mi vida. Señor, he sido duro con mis palabras, he criticado y murmurado. Yo te quiero pedir, Señor, que me puedas usar para poder sanar, para poder curar con amor, con delicadeza, con ternura el ojo de mi hermano que ha estado también molesto durante un tiempo. Si queremos evitar de nuestro Dios el juicio, tenemos que sacudirnos de esa tendencia natural de juzgar. Tenemos que sacudirnos de esta tendencia de medir a las personas con nuestra medida. Las medidas nuestras no son las medidas correctas. La medida del Señor es la medida correcta. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y al hacerlo, recordemos también que no pueden nuestras perlas, una vez que Dios haya limpiado nuestra vida, ser echada ante los puercos y los perros. No podemos cambiar a las personas. Jesús mismo no entró en un lugar porque no le recibieron, y le dijo a sus discípulos también que si en algún lugar no les servirían y no le abrirían sus puertas, habrían de sacudir sus pies. Jesús nos vuelve a recordar que nuestros tesoros santos, nuestra carne, el sacrificio, no puede ser echada a los puercos, a los perros. Elija bien, con discernimiento y con sabiduría. Juzgue con justicia, a ver con quién habrá de usted de compartir su palabra. La palabra que el Señor ha puesto en sus labios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, entendemos, Señor, que este es otro principio del reino. Tú quieres que nosotros veamos claramente, Señor, para que podamos avanzar en nuestra vida como creyente. La Biblia dice que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hueco. No queremos ser ciegos, guías de ciegos. Queremos tener nuestros ojos abiertos, de tal manera, Señor, que podamos fluir contigo. No queremos ser juzgados por ti. Queremos recibir de ti, Señor, palabras de aprobación, palabras, Señor, de saludos. Pedimos en esta hora, Rey, que tú envíes tu gracia desde el cielo. Oh Padre bueno, y si ha habido hipocresía en nuestros corazones, si ha habido una viga en nuestro ojo, pedimos en esta hora, Señor, que sea removida. Pedimos, Señor, que nos perdones al murmurar, al criticar, al ser susceptibles, al enojarnos por todo y tomar un juicio a priori
por todas las personas que no nos gustan. Tu palabra dice que tu amor fue derramado en nuestro corazón. Derrama más al poner nuestras manos en nuestro corazón. Pedimos, Señor, que derrames tu amor, derrames tu presencia, y que nuestro ojo sea un ojo misericordioso, un ojo lleno de amor y de bondad, un ojo, Señor, que pueda mirar primeramente nuestro corazón y después el corazón de los otros. Solo eres tú, Señor, que empieza los corazones. Y aquí nuestra vida, aquí nuestro corazón, llénanos, Señor, de ti, en Cristo Jesús. Mientras que la iglesia continúa allí orando, consciente como estamos de que esto no ha sido un mensaje evangelístico, no ha sido un mensaje quizás de salvación. Sin embargo, el Señor quiere poner en orden la vida de muchas personas. Y yo quisiera invitar en esta mañana, si hay en medio de nosotros alguien que estuvo en los caminos del Señor y se alejó, y que hoy reconoce que alejado del Señor no le ha ido nada bien, yo quisiera que allí donde tú estás puedas hacer una oración de reconciliación y que puedas en este día ponerte en paz con el Señor. Allí donde tú estás, di: Señor Jesús, vengo delante de ti y te ruego, Señor, que tu perdón y tu amor y la sangre de tu Hijo venga sobre mi vida. Yo me reconcilio contigo, Señor, y yo quiero, Señor, que ahora tu gracia, tu favor y tu bondad inunde mi corazón. Me rindo a ti y quiero pedirte, Señor, que nada ni nadie me aparte de ti. Gracias, Señor. Yo quisiera hacer otra oración por aquellos que por primera vez están en medio de nosotros y que nunca han tenido un encuentro personal con el Señor y que quisieran entregar su vida a Dios. Yo quisiera pedirles, si Dios ha hablado a tu vida, si tú quieres entregar tu vida al Señor, rendirte a Él y pedirle que te cambie, que te transforme. Si has estado durante años juzgando a tus padres, juzgando a tus hermanos, juzgando a tu familia, si has estado luchando en tu mente y en tu corazón y nada de esto te ha traído paz, el Señor te dice en su palabra que hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. Allí donde tú estás, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Di: Señor Jesús, vengo a ti confiado y creyendo que en ti hay perdón. Yo te confieso como Rey, como Señor, como Salvador, y te pido que por la fe habites dentro de mí, que me cambies y que me hagas una persona nueva, y que nada ni nadie me aparte de ti desde este día y hasta que tú vengas. Amén y amén. Gloria al Señor. Mientras que la iglesia sigue orando, yo quisiera saber si entre los que estamos en esta mañana acá alguien hizo esta oración. Yo quisiera pedirle que por favor, en un acto sencillo de fe, usted alce su mano si hizo esta oración conmigo y le dijo al Señor que entrara en su vida. Dios te bendiga, Dios me lo bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Alce su mano bien en alto, bien en alto. Alce la mano bien en alto, todo lo que pueda, como si estuviera agarrando la mano del Señor. Yo quisiera pedirte y pedirles a ustedes que pudieran pasar rápidamente aquí adelante. Yo quiero orar por ustedes. Quiero pedirle al Señor que los bendiga, que los dirija, que les guarde, que pueda llenar sus corazones de su gracia y de su poder. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios me lo bendiga. Yo quisiera orar por ustedes. Vamos a pedir a la iglesia que
que extienda sus manos a este sitio. Yo quisiera, para no distraernos, vamos a cerrar nuevamente nuestros ojos. Y la iglesia va a hacer una oración por ustedes. Y vamos a pedirle al Señor que habite por la fe en su vida y vamos a atar sus corazones al cielo con cuerdas de amor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira estos hombres y esta mujer que han venido delante de ti. Te queremos pedir en esta hora que tú habites por la fe en sus corazones, que toda cadena del diablo, que todo vicio, que todo error ahora se caiga, se rompa en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Habita por la fe en sus almas, en sus corazones. Espíritu de Dios, aplica la sangre del Cordero en sus mentes, en sus corazones, en sus manos y pies. Envuélvelos con tu gracia, envuélvelos con tu poder. Nosotros como iglesia lo atamos al cielo con cuerdas de amor y pedimos que sus nombres sean inscritos en los cielos.